Vamos a ir dando la bienvenida mientras van incorporándose las personas que están por participar y acompañarnos de este diálogo, este panel conferencia que dimos en llamar Pensar la Argentina que viene. Quiero en primer lugar agradecer muy especialmente a todas las organizaciones que han participado de esta convocatoria. Para hacer posible todo esto hemos estado trabajando a lo largo de los últimos días y gracias a la generosidad tanto de Mario Negri como de Ricardo López Murphy de acceder a esta invitación. Decía, venimos trabajando en esta convocatoria la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación Libertad de Rosario, la Asociación Civil Río Paraná de la provincia de Santa Fe, Cátedra Alberdi de Mendoza, la Fundación Liberar de Córdoba, la Fundación Cívico-Republicana, la Fundación Federalismo y Libertad de la provincia de Tucumán, la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, la Fundación von Humboldt de la provincia de Mendoza, la Fundación Global de Mar del Plata y el Club de la Libertad de Corrientes. Todas estas organizaciones han estado en la previa de este encuentro que dimos en llamar Pensar la Argentina que viene. Este es el título que entendimos nos va a dar el marco ideal para escuchar tanto a Mario Negri como a Ricardo López Murphy a lo largo de estos minutos. Les cuento a aquellos que están participando que la modalidad que hemos elegido es la siguiente. En primer lugar, vamos a escuchar una breve exposición, primero de Ricardo López Murphy, luego de Mario Negri, y paso seguido, luego de esta introducción, vamos a ir tomando las iniciativas e inquietudes de quienes participen en la modalidad del chat, aportando sus preguntas, para poder trasladarles estas inquietudes a nuestros dos invitados del día de hoy, que alternativamente irán contestando con su mirada sobre cada uno de los tópicos que vamos a ir proponiéndoles. Por eso, en primer lugar, insistimos, le damos la bienvenida a todos los participantes, le agradecemos muy especialmente a Ricardo López Murphy y a Mario Negri. Ninguno de los dos necesita una presentación muy extensa, son amigos y conocidos por todos nosotros. Así que de esta manera, agradeciéndole a ambos, le vamos a dar el uso de la palabra, en primer lugar, a Ricardo López Murphy, en este concepto que hablamos de pensar la Argentina que viene. Ricardo, buenas noches y lo escuchamos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Espera unos minutos, Ricardo, espera unos minutos que está entrando gente que escucharte. Está muy bien. Sí, sigue entrando la gente, pero vamos a ir haciendo, si les parece, sí, en esta pequeña introducción. Le perdimos no, la cámara, ¿no? Le perdimos la cámara, a ver si lo recuperamos. No, ya voy con la cámara, que lo miren al orador primero. No. Está muy bien. Así está. Bueno, por suerte tenemos tanta gente entrando y creo que es muy, muy favorable para todos. Bueno, la primera cuestión para pensar la Argentina post-pandemia es que el mundo externo a nosotros va a ser un mundo más complejo. Y digo más complejo en varias dimensiones. Primero, es un mundo que en la lucha contra la pandemia ha acumulado enormes deudas. Es decir, es un mundo donde los estados van a estar tremendamente endeudados y con dificultades para financiar sus actividades normales y, por supuesto, el gran endeudamiento. El segundo aspecto del mundo que creo que va a pesar muy decisivamente es que no va a querer ser sorprendido como lo fue por la pandemia. Va a tratar de enfrentar temas como el cambio climático preventivamente. Por eso mi sensación es que Argentina tiene que prepararse para ese mundo con lucidez, con inteligencia, no esperando que las cosas pasen, sino anticipándose, y en ese sentido yo creo que el mundo va a volver a cooperar y va a volver al Acuerdo de París, y en ese aspecto es muy importante que Argentina tome las determinaciones de no rezagarse y no ponerse fuera de la historia. El tercer problema, que creo que todos reconocemos y se vio muy claro en la pandemia, es el envejecimiento de la población mundial. Eso ya era un tema para los sistemas previsionales, los sistemas sanitarios, por eso en los países con mayor edad promedio de Europa se sufrió tanto la pandemia, pero eso implica compromisos
fiscales que, sumados al endeudamiento, también dan un panorama que es muy decisivo hacia el futuro. Tenemos que tener claridad de entender que ese mundo no va a haber mucho espacio para iniciativas que impliquen deudas estatales, simplemente porque va a haber demasiadas deudas al final de este proceso. El último es que hay una novedad de estos días, muy reciente, pero muy significativa para la Argentina. El candidato Biden, que puntea holgadamente las encuestas, ha dicho que el tema de su presidencia, como el de Barack Obama fue la seguridad nuclear, el de él será luchar contra la corrupción a escala mundial. Digo, para que en nuestra sociedad el liderazgo tome nota, o sea, esta idea de que la impunidad va a ser la regla de los gobiernos en una parte de Latinoamérica se va a enfrentar a una situación mundial que no va a ir por ese lado. O sea, no va a haber lugar donde ocultarse, no va a haber lugar donde esconderse, no va a haber impunidad a escala global, y eso es muy importante que lo entendamos positivamente. Lo que tenemos que evitar es transitar en la dirección de la impunidad, cuando el mundo marcha exactamente en la dirección opuesta. Allí, claramente, la Argentina del futuro tiene dos demandas que son para mí muy claras. Uno, poner fin a la amenaza hegemónica y autoritaria. Por ejemplo, proponiendo reformas judiciales que son claramente costosas, que tienen detrás el tufillo de la impunidad y son disfuncionales a nuestro sistema. Creo que la manifestación de ayer puso muy claro la enorme resistencia de nuestra sociedad a este camino. Piensen que la gente ha salido, la gente mayor, a pesar del riesgo sanitario. ¿Por qué salió? Salió en defensa de la República, y es muy importante para el futuro que entendamos todos que cautelar la República es esencial para nuestro futuro. Y ahí viene otro tema muy importante, que es estudiando los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la Corte Suprema nuestra, tratando de entender la lógica del sistema. Había un famoso juez americano que inauguró la jurisprudencia en los Estados Unidos que decía: la clave de un sistema judicial es afianzar la división de poderes. Y acá viene otro punto decisivo. Si algo no debemos hacer es desconocer los fallos judiciales. En ese aspecto, el Senado de la Nación que tiene que tener extremado cuidado de no crear un precedente, un conflicto de poderes que ponga en riesgo la República. Si entendemos esta regla, el camino de salida para mí está claro. Vamos a tener que tener un camino liderado por las exportaciones, por la inversión, por movilizar ese interior vigoroso que tenemos, ese interior productivo, nuestras pequeñas y medianas empresas, devolviéndole a la gente la iniciativa de ganar el pan con el sudor de la frente y aprendiendo de los errores. Y yo diría, para no ser extenso en nuestros errores, hay errores muy claros. Por ejemplo, el haber fomentado una mega urbe, el AMBA, con 16, 17 millones de personas, haber volcado incansables subsidios, lo que nos ha hecho es enormemente vulnerable frente a una pandemia. Esta autocrítica es vital que la hagamos, porque si el camino es seguir ahogando al interior para favorecer a la mega urbe, vamos mal. Y vamos mal porque eso se ha hecho con una miopía de corto plazo, con una miopía política que no tiene destino, que no es congruente con los desafíos climáticos, ambientales y con los desafíos sanitarios. No solo es costoso económicamente, sino que es disparatado en términos de nuestra proyección. El otro tema crucial es que las sociedades prósperas tienen dos características que no podemos olvidar. La primera, que cautelan la seguridad de sus conciudadanos. Y no se puede cautelar la seguridad de los ciudadanos liberando presos peligrosos. No se puede cautelar la seguridad de los ciudadanos persiguiendo a los ciudadanos honestos, buscando un confinamiento que va contra el sentido común.
Y no se puede tener seguridad cuando están comprometidos los órganos estatales en muertes misteriosas de ciudadanos en Tucumán, en San Luis y en la provincia de Buenos Aires. Esa asimetría, esa hemiplegia para juzgar al pasado y al presente, donde se ignora lo que pasa hoy y se hace un tótem del pasado, tampoco construye esa sociedad cohesionada que necesitamos, esa sociedad lúcida para poder superar nuestros problemas. Y el último concepto sobre cómo enfrentar la pospandemia. Las sociedades vigorosas se caracterizan por tener una muy poderosa clase media. Una clase media basada en el mérito, el esfuerzo, el ahorro, la movilidad social. Sin ese insumo, no hay ninguna democracia que resulte exitosa. En las sociedades clientelares, asoladas por la pobreza, asoladas por el mecanismo de vasallaje estatal, no hay futuro para una sociedad abierta, vigorosa y competitiva. Por eso es muy vital que entendamos la necesidad de vigorizar nuestras clases medias, de devolverle al país la expectativa y la idea de que la prosperidad no nos es ajena y inevitablemente la idea que tenemos un futuro que es digno de ser vivido. Es el compromiso y en función de eso es que tenemos que construir en el país la cohesión republicana para poder enfrentar esto con toda la energía que podamos, en defensa de la división de poderes, en defensa de la alternancia, en defensa de las libertades públicas, en defensa de la iniciativa privada y de la propiedad privada, en defensa esencialmente de lo que pregona nuestro preámbulo y nuestra Constitución. Ese es el programa. Después, el arreglo electoral, si se compite en el 21, si se converge en el 23, ustedes conocen mi opinión. Yo creo que hay un camino que es competir en el 21, converger en el 23, converger en donde se elijan senadores nacionales a la unidad de todas las fuerzas opositoras. Es crucial que evitemos que la República se ponga en riesgo y en eso quiero ser muy claro para todos los que nos escuchan. Voy a trabajar para que donde haya elecciones de senadores haya fórmula que cobije a toda la oposición. Por supuesto, eso requiere que las pasos sean competitivas y que haya las reglas de juego normales. Pero ese criterio de asegurarnos las reglas de la República va a ser mi prioridad y dado que está Mario Negri, quiero que se sepa claramente cuál es nuestra postura. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Mario por asistir a esta reunión y a este intercambio. Siempre recordamos con Mario Negri muchos años atrás cuando empezamos a interactuar y en esos años nos divertíamos contando, cuando éramos muy jóvenes, cómo habíamos armado las ideas que a lo largo de nuestra vida hemos defendido sobre la República, sobre la división de poderes, sobre el federalismo, sobre las libertades públicas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Ricardo. Le cuento a la gente que siguen entrando muchos participantes que también están acercándonos preguntas e inquietudes. Va a ser ahora el turno de escucharlo a Mario Negri con su mirada, con su perspectiva sobre este panorama de la Argentina que viene. Lo escuchamos, Mario. Bienvenido. Sí, bueno, un gusto. Les agradezco la invitación y compartir con Ricardo esta hora. Para mí es un agradecimiento, no solo por el sentido plural, por las condiciones personales, por su honestidad, por su transparencia, sino también porque nunca cayó y siempre tuvo un desafío crítico en sus palabras. Y además lo ha hecho con mucha humildad. Y aún en el mundo del conocimiento. Decía una persona que él conoce, de Puerta, dice, en el caso de los economistas, dice, como en todos lados están los que saben y los que no saben. Y después dentro de los que saben se puede discutir de una manera o no. Lo otro es medio irreconciliable. Nadie puede negarle a Ricardo en eso,
el empeño y su formación. Es decir, que para quienes no creemos que la ideologización frente a la gravedad de los problemas sea el orden prioritario, cumple uno de los roles más importantes. Me sumo a la mirada que hizo él del mundo. ¿Quién iba a pensar, no? Yo creo que desde la peste del 18, que no alcanzó a ser planetaria y global, este es el primer hecho en el mundo global a donde este aparatito, que hoy, gracias a la pandemia, los dueños cuestan se cotiza 25 veces más que YPF, creo, en el mundo, ¿no? A las 4 de la tarde podíamos saber quién vive y quién no va a vivir en el mundo. Es decir, un mundo global del cual no se puede escapar. Un mundo global a donde un virus ha desafiado la ciencia, pero también desafió la economía en simultáneo. Y también ha desafiado los sistemas de representación, que de por sí venían vapuleados y bastante en crisis, entre la Europa, la China inevitable, la guerra comercial con Estados Unidos, el retiro de Estados Unidos de los organismos multilaterales, prácticamente abandonando un liderazgo en el mundo occidental, es decir, lleno de incertidumbre. Y de pronto, de la noche a la mañana, no sé si que Ricardo me corrija, pero 160 países lo que hablaban es de cuánto iban a crecer. Y de la noche a la mañana, 170 países lo que están midiendo es cuánto no van a crecer. Sí. Y en el medio de eso estamos nosotros y la Argentina, con un plus que es nuestra vulnerabilidad, el resultado de una historia del que nadie se hace cargo y de la que todos somos responsables. Porque adolecemos de dos situaciones: falta de respuesta a problemas estructurales que nos hicieron goles a todos, no reconocer la realidad de esos problemas estructurales y la incapacidad de construir un acuerdo en la diversidad y en la alternancia de un sistema político que lo único que todavía mantiene en pie es la recuperación de la democracia, la cual no se la puede empujar, pero sí se la puede deteriorar. Es decir que ahí estamos nosotros, paraditos. La diferencia entre los Trump, los Bolsonaro y muchos otros es que pueden haber tenido más desprecio por la vida frente a la pandemia. Lo que tienen es más recursos para ponerle a la gente después. Eso no lo justifica. Pero en Estados Unidos le ponen $1.500 en el bolsillo a cada uno para que se quede. Nosotros no estamos en condiciones de nada. Nos agarró desnudo a la Argentina. Con las crisis, con las responsabilidades y los errores pasados, con los que acumulamos. Pero lo cierto es que hemos perdido un pedazo grande de nuestro Producto Bruto Interno. Hemos perdido un pedazo de la clase media a la que hacía referencia Ricardo. No tenemos capacidad para que nos financie nadie afuera, entonces fuimos a la maquinita. Y desde todos los puntos de vista empezaron a decir, y bueno, la emergencia hay que justificar, pero hay que tener cuidado, no es cuestión de darle manija y manija. Y así estamos casi en 3 billones prácticamente. Rápidamente, a mitad de año, la base monetaria nuestra ya la habíamos fabricado con la máquina, sin establecer un orden de prioridades correcto. Y en el medio de eso, un gobierno que recién asumía. Ustedes tengan en cuenta, vos te has dado cuenta, Ricardo, que son 250 días de gobierno y llevamos 140 días de cuarentena. La mitad prácticamente del mandato. ¿Y por qué? Bueno, pongámosle un palote a favor. El gobierno vio lo que pasaba, se asustaba, fuimos todos a acompañar frente a ese efecto global y dijo, ¿qué tenemos que hacer? No hay vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Aislémonos. Y nos metimos dentro de la casa para no contagiar ni contagiar a otros. Pero en realidad la cuarentena era para poder recuperar la ineficacia de nuestro sistema de salud y que 100.000 personas no fueran a la misma hora a buscar la misma cama. Había que preparar algo. Pero no hicimos como en otros países. Pero en el acto del gobierno, ese empoderamiento social que tuvo Fernández, donde lo acompañó la gente que no le votaría nunca, pero empezó a cederle libertades, ponérsela en manos del Estado, en aras de salvarle la vida a otro, de no contagiarse. La pucha si le pones poder al Estado en tus manos. Me muevo, no me muevo, me encierro. Y cada viernes que iba pasando era, aguantemos un poquito más que ya salimos. Y era una situación de expectativa. Acá el homenaje hay que hacérselo a la sociedad argentina.
La gente no se aisló porque lo mandó el Estado, se aisló porque tuvo miedo y quiso cuidarse. Pero en el acto le dijo el presidente, miren, acá tenemos un problema. Estoy dispuesto a perder 5 PBI y que no se muera ningún argentino. La pucha, el que hablaba de economía era un asesino. Al poco tiempo se dio cuenta de que había un nivel de tensión entre la economía y la salud. Y cada vez más fuerte, por el deterioro nuestro. Porque llevamos 11, 12 años sin crecer en nuestra economía. A puro déficit, prácticamente. Para bancar un Estado bobo, pesado, poco inteligente y que no es capaz de mirar hacia dónde va el mundo, sino que creemos que el mundo nos tiene que mirar a nosotros. Y así fuimos. Y se fue estirando la cuarentena. Y ese empoderamiento social se fue convirtiendo en empoderamiento político. Yo creo que ahí cometió el error. Una vez me habló el presidente a mí, yo le dije, Ricardo, le digo, mire, usted conduce una transición, no es la que buscó, es entre la peste y la economía deshilachada y un futuro incierto. Esa es la que tiene que hacer. Cuando uno conduce una transición, significa que no baja el barro. Tiene que tener la capacidad de convocar. Y si usted llamó a científicos o algo para analizar qué hacemos con la salud, ¿por qué en simultáneo no pensamos cómo vamos a salir de la Argentina? ¿Por qué? Porque la incertidumbre es la vacuna, pero donde tenemos certidumbre es la situación deshilachada de nuestra economía. Porque se cerraban. El 10% de las pymes, Ricardo, equivale a ¿cuánto? 10%, 60.000 pymes cerradas en la Argentina, 800.000 personas en la calle, sin saber si mañana vuelve a trabajar. Entre la formalidad y la informalidad que supera los 3, 4 millones. Un sistema de salud deshilachada y un gobierno que se comienza a aislar. Ya era un gobierno bifronte. Yo fui de los primeros que dije, ni bien ganaron. ¿Por qué? No porque sea malo o bueno el presidente, porque el presidente no construyó su liderazgo. Él es parte de la estrategia de quien construyó el triunfo electoral sobre los errores del gobierno anterior, el nuestro, del que yo fui parte. Entonces, Alberto Fernández no diseñó la estrategia para llevarla a Cristina. Cristina Fernández es la constructora de los últimos años de un modelo político y económico basado en el populismo, primero con plata y después sin plata, en el cual para llegar al gobierno tomó a quien más le había criticado el último tiempo. Expectativas de poder, construcción de poder, inimaginable, errores nuestros del pasado. Y ahí llegó y se empezó a tensionar externamente. ¿Por qué? Y porque tomó del kirchnerismo la ideologización de las relaciones internacionales todos los viernes. Lo que hacíamos era contar cuántos menos muertos, como si fuera un campeonato, teníamos del país vecino, o cómo iban los contagios. Y al otro día le pedíamos disculpas a los presidentes, porque nos habíamos equivocado. Y en el medio de eso, casi destruimos a un Mercosur que por supuesto que hay que revisarlo. Tiene más de 30 años, que hay que mirarlo, pero no perder el sentido regional. Nosotros sin Brasil no podíamos vivir, no digo nada de los cordobeses. Ellos pueden dormir una semana sin nosotros. Nosotros no podemos dormir la siesta sin ellos, independientemente del personaje. Entonces empezó una ideologización. Casi nos levantamos de la silla del Mercosur. Casi nos vamos de una de las políticas de Estado que junto con la democracia, aún degradado, se mantenía dando vueltas en la Argentina. Y se comenzó a aislar internamente. Y en vez de usar ese empoderamiento social para abrir el corral, y convocar pluralmente a pensar la pospandemia, a escuchar, a abrirse, a mirar al mundo, qué se está diciendo, cómo vamos a salir, qué proyecto, qué rumbo vamos a tener. No, se cerraron. Yo estuve con él 3 veces. Siempre me dijo que tenía un plan pospandemia, después no hubo plan tampoco. Había medidas, nada más. Y mientras tanto, iba construyendo concentración de poder. Nosotros le votamos, Ricardo, 15 leyes para acompañarlo en la salida del gobierno. No pueden decir que nosotros fuimos obstruccionistas. En todo caso, algunos se enojan porque dicen que fuimos ingenuos. Le acompañamos las leyes. Ahora, hacía falta, además de eso, dictarse un decreto de necesidad y urgencia para manejar discrecionalmente el 100% del presupuesto, después que habíamos avanzado en limitarlo en términos de superpoderes. No, eso es gula de poder. Había necesidad
de tener el Poder Judicial que no ocurre en ninguna parte del mundo, cerrado durante 6 meses, 5 meses, y que solamente se abra la ventana para que salgan los que delinquen o los que habían robado. Es decir, que empezó a hilarse y a enamorar y a pensar que la concentración de poder, no hay democracia de un solo poder, es imposible. Entonces, se aisló en abrir el pensamiento para pensar la salida, se aisló en mirar al mundo y la región, no fueron capaces de construir un observatorio con los países vecinos para seguir y articular una política común frente a la pandemia. Ni uno. Es cierto que los países se han cerrado en el mundo, es cierto, pero nosotros no estamos en condiciones de eso, frente a una crisis global de esta magnitud. Y en tercer lugar, se hizo cargo de la pandemia y obviamente de una negociación que todos acompañamos. Yo creo, no sé si vos recordás, que haya tenido un gobierno tanto apoyo para ponerse al frente de los bonistas para tratar de llegar a un acuerdo por un pedazo de la deuda, en realidad para patearlo para adelante. Todos, opositores, todos, haciéndonos cargo cada uno, menos ellos, de la parte que les tocaba. Y sin embargo, concluido ese capítulo, yo dije, bueno, va a parar, va a traer la calma, comenzará el diálogo. No, ahí se comenzó a evidenciar de que el proyecto de la Argentina, que aún subsiste en pie, es el que construyó Cristina. Y lo digo no peyorativamente, porque fue la dirigente política en el peronismo que subsistió a las derrotas y que volvió por responsabilidad nuestra. Nosotros no perdimos con el futuro, perdimos con el pasado, y el pasado inmediato. Y eso tiene un costo, porque además creen que la gente no solo no nos votó a nosotros por errores cometidos, sino que además creen que la gente lo votó porque extraña cosas de las que hicieron. Y las sociedades no votan para atrás. Las sociedades van hacia adelante. Y así estamos con la Argentina, sin claridad y sin rumbo. Cuando uno gobierna, tiene que optar. No se puede. Gobernar es optar, decía Pierre France. Gobernar es tener un rumbo, una dirección. No se puede ir con un pie en cada canoa porque se va a caer al agua en algún momento. Gobernar significa saltar una encrucijada. Ahora, si la encrucijada es ir a expropiar una empresa privada por un decreto que está en concurso, más allá de los problemas de la familia que pueda tener con la justicia, ahí va a recibir la primera señal. Y este es el dato nuevo que se incorporó ahora. 2 datos, y quiero ser muy breve, después podemos conversar mucho. 1, a la concentración de poder hay una sociedad que ha avanzado en la idea de resistir. Eso antes no ocurría, se la adormecía. Si bien es cierto ahora este populismo no tiene plata para repartir, ¿no? Pero concentra poder. Y así pasó con lo que llamamos, como en el caso Vicentín. Y se hizo una marcha nacional, campesina, urbana, cada uno iba con un motivo distinto. El segundo dato es que la sociedad se mueve independientemente de lo que la muevan los partidos. Nosotros tenemos que hacernos cargo, no somos dueños de la gente que está en la calle. Dice Sanguinetti, a quien leo siempre, que una de las crisis de representación de los partidos es que compiten hasta con las redes. Las redes pueden llevar 100.000 personas a la calle, con distintas motivaciones, y después se vuelven a su casa, como sea. Pero le tocan timbre al gobierno. Le dicen por ahí, no, usted va a ir por la propiedad privada. ¿Qué? No hay soja en Bariloche. Ese fue por otro tema. Y otro fue para decirle que el secretario de Derechos Humanos no podía ir a pedir la libertad de Jaime. Y otro fue a decirle, estoy olfateando de que ustedes quieren volver al pasado. Entonces, la verdad es que si el gobierno no entendió el primer mensaje y después el presidente se dio cuenta y dio marcha atrás con lo que fue aquella idea de expropiarse y quedarse con una propiedad privada que estaba en el medio de un concurso, volvió a repetir la historia y no aprendió la lección. Y eso es lo que más me duele a mí, porque nosotros necesitamos tener una base, un acuerdo por encima de las diferencias. Y un acuerdo, si a mí me llamara mañana Alberto Fernández, un acuerdo, yo voy bajo 3, 4 condiciones. Primera,
orden republicano, respeto de las instituciones, justicia independiente. No puede ser que la agenda privada de la vicepresidenta, con su pasado frente a la justicia, del cual tiene derecho a defenderse, se convierta en la agenda pública del gobierno en nombre de una reforma judicial. En segundo lugar, ¿qué rumbo tiene para acortar la cohesión social? En tercer lugar, ¿cuál es la competitividad que le vamos a poner a nuestra economía? ¿Por dónde va a ser el sendero de crecimiento? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a generar más divisas o nos vamos a trabar con esta piedra, Ricardo, que tenemos ahora? Si ya tienen que cerrar los $200, porque si hay cepo para la importación, con lo cual no hay inversión y todavía no hay demanda, porque tenemos toda parada y en recesión la economía, y además de eso, sigue la gente por desconfianza adquiriendo lo poquito que puede, está frente a un problema el gobierno. Y la cuarta, ¿qué visión tiene del mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué vamos a salir nosotros? El gobierno anterior tuvo errores y aciertos, pero vio que con la energía limpia iba a empezar un camino de sustitución del petróleo, ¿no? Trabajó sobre eso. Ahora resulta que en este momento el gobierno no sabe para dónde mirar. No sabe si es China dependiente, si es dependiente de alguien o si es capaz de fortalecer por dónde puede crecer. Y tiene 3 elementos negativos. El primero, no hay futuro posible sin educación. Y la brecha de la educación se ha profundizado en la Argentina de una manera notable. En estos 4 meses, por falta de conectividad, no más del 40% de los argentinos. A esta hora un chico está apretando un botón de una computadora con la madre al lado a ver si le ve la cara a la maestra y le dice que haga educación física. Eso se va a pagar hacia adelante. Y altísimamente. Segundo lugar, tuvimos economía del conocimiento hacia donde va el mundo. Paramos la ley durante un tiempo largo porque había sido del gobierno anterior la que más empleo generaba. No tengo un proyecto sobre la bioeconomía. No tengo un proyecto sobre la agroindustria, sobre lo que tenemos valor agregado. Para el kirchnerismo, el campo está en el fondo del gallinero y a donde le saco los últimos dólares cuando los necesito, pero no es parte de un proyecto de desarrollo. Decía Enrique Cardoso hace poco en un reportaje a La Nación, dice, bueno, pero ustedes tienen alimento como nosotros. Sí, el mundo va a seguir comiendo. El tema es que nosotros no le ponemos valor agregado ni tenemos ningún proyecto de desarrollo estratégico ni un sendero de crecimiento. Es más, nos dicen que vamos a salir rápido y yo creo, Ricardo, no equivocarme, que estamos empezando a caminar en la base del Himalaya y descalzo, además, y creyendo de que el mundo nos mira a nosotros, no nosotros al mundo. No sabemos por dónde crece, cuál va a ser el nivel de competencia, por dónde vamos a pasar nosotros. Entonces, creo que hoy hay un desafío, y con esto concluyo. Primero, ayer los argentinos volvieron a la calle. No son ni cajetilla, ni platudos, están los que no tienen trabajo, el que cerró el negocio, el que cerró el almacén, el que no sabe qué pasa. La inseguridad ya alcanzó en miedo al virus. Pero vemos la pelea ideologizada de la ministra de Seguridad y el ministro de la provincia de Buenos Aires. Hay 30 casos de violencia institucional en este país que desaparecieron, murieron en alguna provincia y invocando que habían violado la pandemia. Y el gobierno mira por arriba, cree que todo se puede adormecer. Y en cuarto lugar, creo que creen que la respuesta al llamado de la sociedad es doblar la apuesta. Ojo con eso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque la agenda que ha construido el gobierno no es una agenda que guarde relación con el orden de prioridades de la realidad. El orden de prioridades de la realidad es abrir, buscar un acuerdo básico que tienda a poner en marcha, como decían ellos, vamos a encender la economía para llenar la heladera. Ni lejos de eso. Un acuerdo mínimo que nos permita parar a las pymes, tener un sistema financiero transparente, obviamente, encontrar un marco claro de financiamiento, ver cómo salimos de los impuestos, no mentirle más a los jubilados, porque como dijiste bien vos, ese es un problema de nuestro gobierno también cayó, que está en el mundo. Cada día vivimos más para suerte de todos, cada día nacen menos. Y hay un problema en la seguridad social
que los pone a los países casi pata para arriba, y en algún momento hay que abordarlo. Y hay que abordarlo con la dirigencia sindical, y los empresarios también tienen que sentarse adelante. Y tenemos que diseñar una base mínima, no grandes acuerdos pomposos, paso a paso, tampoco a un año, a 3, a 4, a 5, a 10, un sendero de desarrollo que genere confianza. ¿Quién va a poner 10 millones de dólares en la Argentina si cuando está viniendo en el avión le avisa que le están por robar una empresa privada desde el Estado a alguien? Es imposible. Confianza, rumbo, optar, decidir, transparencia, instituciones, más democracia frente a la crisis. Yo creo que ese es el desafío. Y quiero decirles esto. La situación de la Argentina no permite espacio a la sofisticación ideológica. Tiene una crisis de valores, en primer lugar. Y si nos ordenamos en los valores, después hay que ordenar las prioridades de los problemas que hay que resolver. Y un país con 50% de pobres, a donde vamos a salir 1 de cada 2 más pobre cuando termine la pandemia, o pobre en la Argentina, no es para hablar ni de izquierda ni de derecha, es para construir un proyecto de un país normal y que no viva de la nostalgia. La nostalgia paraliza. La Argentina que nosotros soñamos de los abuelos no existe más. Hay un mundo que nos pasa por arriba si nosotros no tenemos capacidad y oportunidad de mirarlo al mundo antes que nadie. Alfonsín consolidó la democracia, pero saben que fue parte de una generación con errores y aciertos, de los primeros que vio a la Argentina desde el mundo y no al mundo desde la Argentina. Ahora, este gobierno cree que el mundo nos está esperando a nosotros para aplaudirnos y cree además que se puede hacer lo que se quiera, sin justicia independiente, sin lucha contra la corrupción, sin claridad en el mensaje y sin un presidente que se decida a ser presidente de los argentinos y no presidente de la coalición que construyó un triunfo para volver al pasado, la Argentina tiene bajísimas expectativas. Depende de nosotros. Y cuando digo depende de nosotros, también depende de que los que gobernamos el último tiempo corrijamos los errores. No menospreciemos la realidad y no nos sintamos que somos los dueños de la verdad. Perdón que me extendí de más, Ricardo. Gracias, Mario. Muchas gracias por esta presentación también. Tenemos un montón de preguntas, muchísima gente que nos acerca inquietudes. Estoy tratando de agrupar muchas de estas inquietudes de la gente. Y una primera reflexión que le pido a ambos, y empezamos con Ricardo, cuanto más breves sean ambos, más temas vamos a poder abarcar. Así que lo invitamos a Ricardo a una primera reflexión sobre el tema del banderazo, porque mucha gente se pregunta cómo hay que tomar lo que pasó en el día de ayer. Ricardo, lo escuchamos. Yo lo tomo como un elemento muy positivo. A pesar de los riesgos, la sociedad argentina se ha pronunciado. Y se ha pronunciado como en nuestra jornada histórica, en las calles, diciendo el pueblo quiere saber de qué se trata y lo que quiere saber es que no se pueda avanzar sobre las instituciones de la República. Y ahí hay un punto muy claro, que creo haberlo dicho muy sintéticamente. No a una reforma judicial subjetiva, no una reforma para salvar los hechos delictivos del pasado. Y segundo, no desconocer la división de poderes desoyendo los mandatos judiciales. Esas dos cosas, si nosotros rompemos ese equilibrio, volvemos a la selva. No es que la gente va a estar en las calles, va a estar defendiendo las libertades públicas, y ese escenario, cualquiera sea el resultado, es trágico para el país. Eso lo tenemos que entender con claridad. Y el gobierno primero que todo. ¿Una reflexión, Mario, sobre este tema? Bueno, el gobierno y el kirchnerismo particularmente, como los populismos que no son ni de izquierda ni de derecha, es un concepto de poder, entienden la democracia como un acto instantáneo. El día que vota la gente, no hay nadie más al medio. Es un vínculo directo, como dijo Néstor Kirchner la primera vez en su mensaje en el Congreso. Nadie al medio entre yo y la sociedad, entre yo y la gente. Es decir, ninguna institución. Es más, creen que son un obstáculo. Creen que la soberanía popular reside en haberte votado y después a partir de ahí la faccionalidad.
moverse con ese criterio. Así que yo creo que lo de ayer, por eso lo dije desde un principio, no es nuestro, no es de nadie. Nadie se puede hacer los rulos, ni sentirse dueño, ni que volvió al gobierno, ni ganó elecciones. Lo que hay que hacer es recobrar confianza en la sociedad. Y para eso hay que actuar de una manera muy humilde y prometiendo de acuerdo a lo que vive el país. Ricardo, otra cuestión que aparece aquí repetitivamente en el chat, mucha gente que les envía saludos a ambos y desde distintos lugares de la República Argentina, muchas provincias que de una u otra manera están participando en este encuentro. La segunda cuestión que preocupa, ustedes la mencionaron, por supuesto, tiene que ver con la reforma judicial. Y aquí me gustaría que la reflexión tenga que ver no solamente con el diagnóstico, sino eventualmente con las proyecciones que tienen ustedes respecto a este tema. ¿Podrá el gobierno avanzar en esta dinámica que está intentando llevar adelante en el medio de la pandemia con una reforma judicial? ¿Será eso viable? ¿Cómo consideran ustedes que sigue este tema? Lo escuchamos, Ricardo López Murphy. Sí, yo espero que entiendan que lo de ayer fue un aviso. No saben, esto es como los vientos. Si usted no presta atención a los vientos, tendrá tempestades. O sea, si siguen adelante con un propósito de reformar la justicia en un sentido inclinado hacia la impunidad y digamos, un proyecto que es sumamente costoso, en estas circunstancias donde tenemos que ser lo más cuidadoso posible, a mí me parece un descriterio y espero que corrijan. Me da la sensación que en la opinión pública es muy clara la resistencia y finalmente los congresos prestan atención a eso. Recuerden ustedes los episodios del 2008. Finalmente la sociedad, no importa lo que parezca de entrada, la gente empieza a registrar esa corriente de opinión y el Parlamento también, y yo espero que actúen lúcidamente. Si lo pasan a lo que dé lugar, bueno, vamos a tener muy mal desempeño, porque vamos a vivir peleando, y lo que necesitamos es cohesión nacional. Yo no haría ni en la nación ni en la provincia ninguna reforma, voy a ser práctico. Acá hay que gestionar. ¿Gestionar qué? Gestionar la recuperación de los días de educación perdidos, gestionar la recuperación de nuestro aparato productivo, gestionar que el sistema sanitario responda lo mejor posible a esta larga cadena de problemas que tenemos. Gestionar, recuperar la confiabilidad. Cualquiera de estas reformas, que son tremendamente divisivas, le hacen un daño enorme a la tarea que tenemos que hacer. Por eso, si a mí me dicen, ni la reforma judicial, ni la reforma constitucional, ninguna cosa que genere división primero, enfrentamiento y, por supuesto, agrave una incertidumbre que desde ya es muy grande. Así que mi oposición es total y espero yo que el Congreso de la Nación escuche esta opinión que a esta altura me parece claramente mayoritaria. Mario, ¿lo escuchamos? Y yo le diría dos cosas, de paso le digo porque leo los chats, me gusta a mí. Dos cosas. El gobierno, en vez de responder con la serenidad y la reflexión, anuncia que mañana va a sacar dictamen en el Senado y lo va a votar. Algunos escriben en los chats y dicen, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Hay democracia. Nosotros somos minoría en el Congreso. Lo que hacemos es resistir con los valores y con lo que se puede. Hace mucho que somos minoría. En diputados les va a costar más. Y yo creo que si atropellan de la manera que lo están haciendo, me parece que la sociedad va a ir al Congreso, va a rodear al Congreso, van a tener que escuchar. Esa es la verdad. En segundo lugar, para unos que escriben ahí y dicen, no, que se bajen los sueldos, quiero decirle que nosotros, ninguno robó ni somos millonarios. Nosotros le propusimos al gobierno, a este gobierno, que baje los sueldos el 25, el 30% cuando comenzó la pandemia. Recuerden ustedes la respuesta, dijo que era demagógico el presidente. Bueno, les quiero decir que en el Congreso, la Cámara de Diputados, nuestro bloque de Juntos por el Cambio, yo hablo por mí, creo que casi todos,
voluntariamente, porque no lo quería la Cámara, donamos el 35% de nuestro sueldo y están las certificaciones en cada lugar, para el que lo quiera ver. No es nada, es insignificante, es así. Hace 1 año y medio tampoco no tienen ninguno aumento de sueldo. Me parece bien si hay que hacer un sacrificio colectivo. Y en tercer lugar, lo que hay que tener es un orden de prioridades. No se lo para cambiando el eje de la discusión y peleándonos entre nosotros. Ellos tienen claro a dónde van porque además no tienen pudor. Y la única forma que tenemos nosotros, que somos civilizados además, es creando conciencia en la gente. Eso es lo que hay que hacer. Conciencia, explicar. ¿Saben cuánto es la reforma judicial? El presidente retiró 200 pliegos de jueces que habían rendido en el Consejo de la Magistratura, fiscales y funcionarios. Los retiró cuando asumió por 30 días para revisarlos, no devolvió ninguno. Y ahora pretenden crear 334 cargos, cuando estamos yendo a un sistema acusatorio de fiscales, que vamos a gastar 4.000 millones, 5.000 millones. Pero en realidad la discusión no es la reforma de la justicia. ¿Saben qué? Es la pelea en la capital federal para crear 46 juzgados criminal que peleen con Comodoro Pi. ¿Saben por qué? Porque ahí en la capital es donde se investigan los hechos de corrupción y de vínculo con el poder. Entonces, no hay que pensar que acá esta reforma judicial es para los ciudadanos, para las cuotas alimentarias, nada de eso. Nada de eso, es para la impunidad. Aquí hay varias preguntas que aparecen en el chat que hablan de futuro, que hablan de esperanza, y me parece que es pertinente hacer alguna reflexión sobre esta cuestión a partir de las inquietudes de muchos de los que están aquí, preocupados porque estamos conversando sobre lo que pasa, sobre el diagnóstico de lo que ocurre, y preocupados, por supuesto, sobre el futuro, ¿no? Y en este sentido me gustaría que ambos puedan reflexionar sobre esta cuestión. Después de las experiencias que ha tenido Argentina, ¿se puede tener esperanza, Ricardo López Murphy? Yo en eso creo que hacemos un daño a nosotros mismos si adoptamos una actitud pesimista. Yo creo que esta zona del mundo es una zona de paz. Ha habido muchos errores en nuestra historia, ha habido uno que no cometimos. Nosotros hemos logrado con nuestros vecinos no tener conflictos limítrofes, religiosos, raciales, no tenemos conflictos misilísticos, atómicos, bacteriológicos. No, tenemos una atmósfera de cooperación, es una zona de paz. En un mundo asolado por la violencia y los conflictos, con amenazas atroces en todos lados, esta zona del mundo tiene una ventaja que tiene que capitalizarla. Ahora, para capitalizarla, no puede reiterar las políticas que la llevaron a la crisis. Y en eso hay que actuar con lucidez. Argentina tiene que ir no hacia un modelo anacrónico en el pasado, tiene que integrarse al mundo vigorosamente en sus exportaciones, entre otras, el modelo va a ser exportador, industrial, de economía del conocimiento. Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos y esa posibilidad, no hay nada en nuestro genotipo que los niegue. Ahora, para hacer eso bien, tenemos que ir a buscar, como todos nuestros vecinos, una estabilidad en materia, digamos, de precios, tenemos que tener reglas fiscales razonables, tienen que presentarse los presupuestos en tiempo y forma, de ahí tiene que poder saberse qué es lo que va a hacer el gobierno, no esta cosa disparatada que yo no tengo plan, presupuesto, programa monetario, hago lo que quiero, como si fuera un régimen despótico previo a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Si hay el sentido de la democracia, es que no hay tributación sin representación, es la clave de nuestro sistema institucional, además de la división de poderes, es que el Congreso es el que autoriza. Acá no puede ser esta idea de que el Poder Ejecutivo maneja esto como si fuera el bolsillo de un monarca. No puede ser eso, y eso no es simplemente un orden económico básico, es que esa certidumbre, esa regla de juego, es la que le dan la fortaleza a nuestros vecinos. Fíjense con qué ductilidad reaccionaron nuestros vecinos. Yo quiero decirlo con toda franqueza. Vamos a entrar el año que viene en un gran debate electoral. ¿Saben cuál va a ser mi vara de medida?
qué es lo que ha hecho una coalición razonable y responsable como la de Uruguay que hicimos nosotros. Y yo me temo que nosotros hicimos cosas disparatadas que nos van a costar enormemente, y el gobierno uruguayo ha demostrado en democracia, en una situación política compleja, ha demostrado una madurez y un talento cívico notable. Yo cuando lo escucho al presidente uruguayo decir que él es un servidor público, que el gobierno tiene que ser transparente, yo siempre me acuerdo de mis años jóvenes, cuando leía a Leandro Nicéforo Alem. Alem decía con toda claridad, si algo necesitamos es transparencia en los gobiernos. Eso es un reclamo, yo diría, esencial a las libertades públicas. El día que los gobiernos saben que no son una monarquía absoluta, que están sujetos al control y balance de la división de poderes, y que son responsables ante el electorado, ese es el tiempo de la modernidad. Y cito a un dirigente cívico de fines del siglo XIX, conocido y famoso por su incorruptibilidad. ¿Y por qué lo cito? Porque es vital en la Argentina que volvamos a creer en nosotros mismos, entre otras cosas, en que no gobernamos para la impunidad de los corruptos. Eso es vital y esencial para recuperar nuestra credibilidad. En ese aspecto, cuando refiero a la propuesta del candidato Biden, digo, cuidado que el mundo va por ahí, el mundo no va para los chanchullos, va a la transparencia. No equivoquemos el rumbo, ya varias veces nos hemos equivocado, a creer que vamos a estar en una isla cerrada, aislada, donde nos van a saquear. Ese camino no va a funcionar. Y espero yo que lo entendamos sin las terribles consecuencias de las contiendas cuando el gobierno quiere ir contrario a los valores de su pueblo y de su constitución. Mario. No, suscribo lo de Ricardo. Solamente los argentinos somos muy propensos, yo soy optimista, pero somos muy propensos a vivir de la nostalgia. Y la nostalgia paraliza. El recuerdo uno puede sacar experiencia y madura. Churchill decía que uno de los secretos de la política era la capacidad de anticiparse y ver los comportamientos que iba a tener la sociedad, hacia dónde iba, ¿no? Y sobre eso proponer un camino, un rumbo. Y si después usted se equivocaba, que lo pudiera explicar a la sociedad. Cuando no hay un rumbo afirmado sobre determinados valores, lo que se hace se gobierna al voleo, como decía Ricardo. Lo que no se miden son los costos del retraso en la equivocación. Por eso un país que no tiene en primer orden la educación y la recuperación de la educación, ¿de qué puede pensar para adelante? En un mundo que está viviendo la cuarta revolución tecnológica, ¿a qué distancia estamos? Y yo soy optimista como él también, porque también veo cientos y cientos de jóvenes emprendedores con emprendedurismo, que hacen plataformas, que generan, que exportan. Y nosotros andamos buscando las empresas inmensas. Hoy en el mundo, cualquier empresa de esta vale más que cualquier otra empresa. Entonces, yo creo que lo que sí hace falta es tener un acuerdo básico de un sendero de crecimiento y una lectura, aunque tenga algunos matices de diferencia. En el mundo hay un gran lío en este momento. Y la Europa vieja está pensando cómo se reubica. Y todavía la tiene a Merkel, que es como la institutriz de Europa, pero sometida a una guerra comercial y a una guerra que no va a llegar a otro tipo porque hay equilibrio de poder entre China, los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ubicarnos en la dimensión de lo que somos y buscar un carácter asociativo lo nuestro y buscar nuestras ventajas comparativas y no hacer un drama de la democracia, de ganar o de perder, en la medida, como decía Ricardo recién. A ver, Uruguay, casi un sistema bipartidista de coaliciones, ya no hay casi sistema bipartidista, pero la verdad
con ideología por lo menos más o menos marcada en su debate, y algunos que salieron hasta de la violencia. Y sin embargo, ustedes saben que cuando ganó el presidente, lo primero que hizo el canciller fue ir a la casa de cada uno de los expresidentes a visitarlo. No importa de qué hablaron. Lo que fue a ver es a cada uno de los expresidentes, porque lo que tiene sobre sus manos es el vínculo de su país con el mundo, que compromete a todos, no al gobierno solamente, que está en ese momento. No hace falta política de mediano, de largo plazo. Y yo siento, les confieso, mucho dolor. Yo soy muy crítico hacia adentro, porque en el último turno era la oportunidad de que el populismo retrocediera mucho más. Y nosotros cometimos errores evitables. Pelotas que iban afuera las metíamos adentro con la mano. Y menospreciamos la política en el verdadero sentido. Y creímos de que el Estado es mucho más fácil que una empresa para manejarlo, y es mucho más complejo. En el medio, además, hay gente, y no todos piensan igual. Entonces, un país que no crece hace 13 años, que ha vivido endeudándose, un país que no genera dólares para que haya inversión, ni para los insumos de nuestra propia industria, un país que cree que todo el mundo quiere venir acá, nada más, lo que no sabe que cuando vienen muchos es especular. Bueno, es un país que tiene que repensar su dirigencia política. Nosotros, todos, incluidos. Y por supuesto, fíjense que hablamos de transparencia, hablamos de controles, y debería ser lo más natural en una república. Obviamente que hay gente que comete delitos. Ahora, ¿hay que reformar la justicia? Sí. Hay que tener sentido de la oportunidad, porque también es cierto que hay jueces que llevan la agenda electoral más al día que la propia política, y en base a eso van haciendo lo que hacen, pero no es de esta manera que se la cambia, no es de esta manera que se la corrige, y menos en el momento que vive el país. Tenemos un montón de preguntas y poco tiempo, pero no me querría despedir de esta hermosa actividad sin consultarles sobre un par de temas que nos parecen importantes, ¿no? Y que aparecen en el chat aquí en varios lugares. La primera de ellas tiene que ver con el federalismo, esta cuestión de la concentración de recursos y de la discusión en Buenos Aires y la situación de las provincias pasando por otro momento que la pandemia también puso sobre la mesa, habida cuenta de los números diferentes que se manejan en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, y también, por supuesto, esto tiene que ver con la cuarentena y las restricciones. ¿Se puede recuperar el federalismo en un país que todavía tiene rasgos de federales en la Constitución, pero que en la praxis se volvió unitaria? Ricardo. Ricardo, ¿lo tenemos congelado en la pantalla? Camino imprescindible, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Un camino imprescindible es recuperar un sentido de correspondencia fiscal. Creo que en ese aspecto es vital que el Estado federal reconozca que no se puede meter en todas las cosas y sobre todo no puede tergiversar el funcionamiento de la sociedad con transferencias, digamos, discrecionales. Y acá hay un tema que es vital, es decir, ¿quién se va a hacer cargo de los subsidios que hay en el Gran Buenos Aires? Y hay otro tema que es vital, que es devolverle gradualmente, y creo yo que es el único camino, capacidad tributaria a las provincias y digamos, reducir el espacio del Estado federal. Y eso es muy decisivo e importante. La forma de hacerlo es que la tributación vuelva a los contribuyentes, como lo establece nuestra Constitución. Y si eso se hace, mucho de la artificialidad que hay en el Gran Buenos Aires, pero que hay también en algunas provincias donde el 95% de los recursos son de orden federal, esas son dos patologías. Nosotros tenemos que reconstruir esa correspondencia entre los que pagan los impuestos y los que reciben de gasto. El intento, explicable políticamente, yo no me engaño, yo sé que la masa de votos desde el oeste, del sur del oeste del Gran Buenos Aires, el sur del Gran Buenos Aires, es la clave de la coalición que está en el poder y la clave
de la vicepresidente. No estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando del corazón del problema político argentino. Ahora, ese camino que ha llegado ahora a otro desquicio, que son las intrusiones, la desesperación, la idea de que, digamos, ocupando predios va a ser la forma de fortalecer su poder político, yo no veo nada más descaminado que eso. La salida del país es por otro lado, es por volver a invertir, por vigorizar el interior, que es el interior que produce riqueza y que no tiene los traumas de un Gran Buenos Aires construido sobre el vasallaje y el clientelismo. No nos engañemos, si hubo un error en la administración anterior fue no revisar ese esquema. Y eso es vital, no solo para vigorizar productivamente el país, sino es vital a los valores morales. Los ciudadanos que no ganan el pan con el sudor de la frente tienen la limitación de la dependencia y del clientelismo, y es vital también porque fue geopolíticamente una mala estrategia esa concentración en la megaurbe, fue una mala decisión. Ese error es tan estratégico como el que cometimos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando apostó el liderazgo de ese entonces a una Tercera Guerra Mundial. Porque parte del problema se explica en grandes apuestas. La apuesta equivocada de la posguerra y la apuesta política de los últimos 20 años a subsidiar a lo que costara el oeste y el sur de Gran Buenos Aires para crear una masa de votos clientelistas. Eso está en las antípodas del régimen federal de nuestra Constitución, está en las antípodas de nuestra salida y es peligrosísimo para un futuro exitoso para los argentinos. No va a aguantar. Yo quiero ser prudente acá, pero cuando algunas provincias argentinas miran y juguetean con el tema del Brexit, da una idea hasta dónde ha llegado la quiebra del federalismo. Por eso, reconstruir el pacto federal, y reconstruirlo significa volver a la correspondencia, volver a darle relación a quienes pagan impuestos y a quienes gastan, dejar de subsidiar una mega urbe y un sistema clientelista, está en el corazón de nuestro futuro. Yo diría, hay una Argentina próspera si sabemos que eso lo tenemos que cambiar. No hay una Argentina próspera si seguimos insistiendo en agobiar al sector productivo, a los que trabajen, a los que pagamos impuestos con una mochila cada vez más grande para sostener esa masa clientelista. Ese es un camino que no tiene salida. Eso hay que cambiarlo. ¿Lo escucho, Mario? ¿Lo escucho? No, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Yo creo que hay un federalismo invertido, obviamente. Veo en el chat mucha gente enojada con Cambiemos, enojada con Macri, enfurecido. No hay que ser igual que ellos. Perdónenme, yo hablo con mucha transparencia, porque el gobierno se equivocó y por eso perdió. Y tuvo actos de enorme ingenuidad. Quiso hacerlo con buena fe. Recuerden ustedes que llegó al gobierno y fue a devolver el 15% del ANSES a las provincias. En la época del kirchnerismo, solamente 3 provincias habían demandado a la nación por la restitución del 15%. Córdoba, San Luis y Santa Fe. El gobierno de Macri fue y llamó a todos los gobernadores. Ahora termina de devolverle el 15%. Y a algunos les están descontando un préstamo que después les habían hecho. En segundo lugar, el peronismo ha hecho de la pobreza clientelismo. Está claro que es así. Ahora, cuando hablamos de pandemia, como dijo Ricardo, y a principios del siglo no existía, esas concentraciones urbanas que se hicieron. Hay 1038 villas en el interior. Pero hay 10 Argentinas dentro de esa provincia. Y hay gente que fue pensando que iba a vivir mejor y terminó hacinado ahora en una pieza. Entonces, tener un proyecto de largo plazo no significa decir hagamos volar a los porteños, es desarrollar el país de otra manera. Nosotros estamos con una presión tributaria de las más altas, no sé, Ricardo, ¿cuánto andaremos? Hemos estado en el 47%, ¿no? Y con el nivel...
altísima, y con el nivel de gasto también, y además sin orientar hacia dónde vamos. Y hace falta una reforma tributaria. Ahora, una reforma tributaria, donde sea equitativa, no se hace a los guascasos, no se hace pegando palo. Por eso hace falta un grado de madurez suficiente, con un grado de legitimidad. Miren, en el 2015, cuando el radicalismo sumó a Cambiemos, está claro que no había un programa de gobierno. Yo soy franco. Lo que se evitó a lo que íbamos, que era 10 veces peor. No digo que se lo aplauda, lo que se evitó es a dónde estábamos y a dónde nos íbamos. Se habían robado en la Argentina. Ahora, yo creo que el gobierno se equivocó. En el 2017 fuerte. Yo lo dije en Olivo. Cuando recibió el respaldo de la sociedad, el gobierno creyó que no tenía que cambiar nada y en vez de dar un salto cualitativo y esa legitimidad, aprovecharla para relanzar un gobierno y hacer un gobierno de coalición en serio, no con gente de otro partido que lo invito a que colabore, nada más, y siendo minoría, se equivocó y hubo sobreestimación y hubo falta de lectura de la realidad y de sentido de la oportunidad. Y por supuesto que eso se paga en política y eso tiene costo. Ahora, no hay que mirar para atrás, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro, hay que buscar trazos gruesos que a nosotros nos junten, de acuerdo al orden de prioridades. ¿Qué me voy a poner yo a discutir el grado de la ideología o no? Yo soy liberal igual que Ricardo López Murphy, porque creo en la democracia, porque creo en valores, en el respeto de la persona, porque creo en la solidaridad, porque creo que las sociedades tienen proyectos colectivos, no individuales, ni tampoco de los que miran para el costado y creen que no tiene nada que ver con lo que pasa en la esquina de su casa, de unas sociedades desiguales, y uno se siente deudor de eso, tiene que trabajar para salir de una sociedad desigual. Acá no hay sofisticación ideológica, entonces lo que hay que hacer es comerse la bronca y hay que juntar los esfuerzos sobre la base de un programa, obviamente, y un programa mínimo, cumplible, que tenga una etapa y si la alternancia hace que lo siga otro, que lo siga otro. Pero hay valores que no pueden modificarse con los resultados electorales. El de la transparencia, el de la división de poderes, el ejercicio de la libertad, el respeto por el otro, el respeto por la propiedad privada. Eso son agendas que están afuera de discusión. No puede ser que en cada elección en la Argentina eso vuelva a ser la agenda de discusión, porque hemos retrocedido enormemente en la calidad democrática. Le hemos bajado la densidad a la calidad democrática. Entonces, todos tenemos que hacernos una mirada y una autocrítica. Ahora les digo, la oposición atomizada, si lo que yo quiero de la oposición son dirigentes que me satisfagan a mí individualmente en su totalidad, prepárense para ver lo que están viendo hoy por mucho tiempo. Hay que reequilibrar el poder en la Argentina. Y por supuesto no cometer los mismos errores, ni tener las mismas torpezas que se cometieron en otro momento, y más cuando son errores evitables. Pero hay que tener un rumbo y hay que tener una decisión política que profundice las coincidencias, no las diferencias. Y en este mundo, para que haya coincidencia, lo que no tiene que haber no son ni ladrones, ni especuladores, ni que piensen para ellos solos, ni que crean que el mundo son ellos, sin importarle lo que le pasa al de al lado. Así viven las sociedades con sus problemas, con sus matices, como está pasando en el mundo entero. Porque acá también nos encanta China para venderle. Nadie quisiera vivir en China como vive una parte de China. Nadie quisiera vivir en ese sistema. Entonces, nosotros tenemos un país, tenemos una historia y recuperamos un sistema de juego, de democracia nuevo, tiene 35 años. 35 años. En toda la región nos pasaba lo mismo. Y hemos tenido un montón de dolores y desencuentros y errores, pero no nos podemos matar entre los que pensamos que puede haber una sociedad más igualitaria. Eso es hacerle el juego a los que creen que la vida es una ideología. Bueno, estamos concluyendo, tuvimos más de 700 mensajes en el chat. Les digo que también nos estamos transmitiendo a través de internet más allá del Zoom, así que no solamente tenemos los participantes que están aquí, sino otra gente que también nos está mirando a través de las redes sociales. Para cerrar este encuentro, este intercambio, este diálogo,
pensar en la Argentina que viene. Me gustaría pedirle a cada uno de ustedes un minuto final, una reflexión muy breve sobre la hoja de ruta hacia el 2021, y me gustaría empezar con usted, Mario, y cerrar con Ricardo. No, dos palabras. Yo agradecerle enormemente. Mire que yo hablo así. El día que no sienta mi pasión, no hago más política. Es decir, me he equivocado mucho, pero yo no robo ni miento, ni tampoco creo que soy el dueño de la verdad. Y me formé en un partido que tiene más de 130 años. Ha gobernado poco. Lo que tuvo fue grandes gestas, y no menores, ¿no? De la recuperación del voto, el gobierno de Alvear, mal recordado, uno de los gobiernos más progresistas que tuvo la Argentina en su tiempo, ¿no? El momento de desencuentro con el gobierno de Arturo Illia era la tortuga, sociedad dividida, nadie pudo discutirle un número, ni la transparencia, ni la honestidad. Y la última epopeya fue la democracia. Pero de las grandes causas no se vive siempre, porque no se presentan cuando uno quiere. El secreto de la política es descubrir los nuevos interrogantes que tiene la sociedad. Una vez Felipe González le pregunté yo en España cuando habían perdido la elección, ¿y ahora? ¿Cuándo van a volver? Y dijo, muchas de las cosas que nos propusimos las hemos resuelto. Si no descubrimos los nuevos interrogantes que tiene la sociedad, vendrán otros a poder cubrirlo. Y ese es el desafío de la política. Eso es, el sentido plural, respetarse, discutir ideas y abrazarse. Yo no tengo ningún tipo de problema de coincidir con la gente que sostiene valores como los que yo sostengo. Es más, creo que viene una cultura de coaliciones. No hay más sistema bipartidario. La complejidad de los países, la democracia también. Decía Rosal Baleón, un francés el otro día, estaba leyéndolo y dice, del populismo sabemos todo. Lo que tenemos que ver cuáles son los problemas que tiene la democracia. Porque el populismo está cubriendo espacio de problemas que la democracia tampoco resuelve, ¿no? Efectos negativos, globales. Entonces, me parece que la dirigencia tiene que detenerse un poco más, hay que leer, hay que mirar qué pasa en el mundo, hay que ver qué pasa con las sociedades, cómo crecen, de qué manera se desenvuelven. Hay una responsabilidad mayor. Es un mundo muy, muy complejo que va a una velocidad brutal, brutal. Dice, el otro día en un reportaje en Perfil, dice, ¿sabe? Decía Tomás Friedman, dice, ¿sabe que estaba pensado que el Zoom, el teletrabajo, iba a ser para dentro de 15 años el que iba a crecer? ¿Saben cuántas personas ahora hay haciendo teletrabajo? Hay 2.400 millones en el mundo, consecuencia de la pandemia. Es decir, no sabemos dentro de 5 años si va a tener el taxista para conversar o va a ir solo el auto, aunque no sea en Buenos Aires, sea en otro lado. Entonces, no quiero ir hacia atrás. Tengo la obligación de ir hacia adelante, porque mi responsabilidad es que los errores de los que yo no supe saltar, no puedo trasladarlos para adelante. Ni la lastimadura, ni la bronca, ni los odios, ni nada que se parezca. Aspiro a un país que esté un poco mejor hacia adelante. Y Ricardo sabe, y se lo digo hoy adelante de todos ustedes, yo corto grueso contra el populismo, contra la corrupción, grueso, grueso, afirmando valores. Una sociedad que tiene valores es una sociedad que no se asusta, que no tiene miedo, que no retrocede, que profundiza las coincidencias y que se anima a tener diferencias, pero también a saldarlas. Y en coaliciones políticas, aprendan esto, una coalición es una construcción de distintos. Lo más inteligente en una coalición no es lo que hacen los dirigentes, es administrar las diferencias. Si uno sabe administrar las diferencias, las coaliciones crecen y se ensanchan. Si lo que hacen es distribuir candidatura entre los dirigentes, las coaliciones se achican, se convierten nada más que en un negocio de coyuntura. Te agradezco, Ricardo, por haberte podido acompañar. La verdad es que he pasado un muy buen momento. Viviría yo hablando con la gente. Creo que esto no se va a ir más y la política tiene que incorporarlo. Y acá podrá conversar, ahorrar miles de kilómetros.
pero no se olviden de algo. Siempre en la política la cercanía vale. Esto hay que incorporarlo, pero mirarle los ojos a alguien, darle la mano a alguien, a mí me enseñó a distinguir entre quién miente, por lo general, y quién está diciendo la verdad. Así que muchísimas gracias a todos, y a vos, Ricardo, por supuesto, para lo que necesite, cuando quiera. Y espero que el camino nos encuentre. Así es, Gracias, así Mario. nos va a encontrar. Gracias, Mario. Su reflexión final, Ricardo, para cerrar. Primero, destacar la atmósfera tan cordial, tan constructiva, tan reflexiva. Las sociedades exitosas requieren que prevalezca un clima de concordia, de corazones sonando al unísono, de comprensión. Por supuesto que hay matices, y hay preferencias, y hay ejemplos que uno tiene. Yo tengo muchas referencias en la historia argentina, en otros países, digamos, en distintas experiencias. Creo sí que esa capacidad de diálogo, de análisis, de intercambio de experiencias, de conciliación de matices, forma parte del proyecto pluralista y es esencial a nuestro sistema y a la modernidad del proyecto pluralista. Es porque el proyecto pluralista, en última instancia, es el gran proyecto de nuestra Constitución. Acuérdense que el artículo 1 dice que somos una república representativa, democrática y federal. Este está en el corazón de dialogar, de entendernos, de enriquecernos en el intercambio. Eso es la forma que procesan su pluralidad los países avanzados del mundo. Segundo, creo que quedó claro en toda nuestra conversación de hoy una mirada que a pesar de la adversidad y de las dificultades es posible construir un futuro para la Argentina. Hay oportunidades, hay que saber reconducir el rumbo que tenemos, clarificarlo y sobre todo hacer una correcta autocrítica de los errores que cometimos en el pasado. Eso es vital para poder afianzar un rumbo exitoso. Tercero, la modernidad se construye con institucionalidad. No es verdad que la modernidad son estos regímenes populistas, autoritarios. Nunca ha sido cierto que los regímenes autoritarios han prevalecido. Yo ahí creo que leen mal. Cuando se cree que el autoritarismo, la velocidad de la decisión que no consulta, que no crea consenso, es superior al sistema democrático, una mala lectura de la historia. La historia ha estado del otro lado. Y por último, tenemos un esfuerzo por delante, un esfuerzo importante. Mario Negri decía que cuando volvamos a las actividades presenciales nos vamos a mirar a los ojos, y es verdad. La construcción crucial del futuro va a requerir que haya un gran compromiso democrático de nuestra sociedad. Al autoritarismo, a los afanes hegemónicos, a los regímenes corruptos se los para con una movilización y una participación democrática formidable. Y yo digo, vayamos a eso, no simplemente por defender los valores de nuestra república, vayamos en defensa propia. Estamos construyendo la posibilidad de vivir en un país en paz, tolerante y en democracia, o resignarnos a lo que nos toque por no haber sabido defender lo que era vital para nuestra convivencia. Yo celebro la reunión de esta tarde, celebro la disposición de Mario Negri, celebro también, como decía Mario, en los chats la gente muchas veces se queja y es natural, o sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con las quejas, con las protestas, porque eso le da vivacidad a la sociedad. Así es. Yo me he pasado la vida dando explicaciones por una larguísima participación cívica. Digo,
ahora ya en un largo camino recorrido, sigo teniendo la misma pasión, el mismo interés y la misma expectativa que la podemos dar vuelta. No se resignan, la podemos dar vuelta, vamos a trabajar por ello y esperemos recrear en todos ustedes ese ánimo, ese optimismo visceral que nos habla nuestro preámbulo. Yo siempre lo vuelvo a releer porque digo, ahí hubo un llamado al mundo y ese llamado fue muy exitoso y hoy, mirando el siglo XXI, tenemos que volver a convocar las mejores energías. Y recordemos que las mejores energías se ejercen en la libertad, en la pluralidad, en la democracia. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos los organizadores. Yo también me sentí muy cómodo y muy feliz y ojalá sigamos participando con este compromiso cívico que hace a los países exitosos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto, Mario Ricardo. Negri, muchas gracias, Ricardo López Murphy, muchas gracias a Agustín Espachesi, que fue de alguna manera quien nos permitió hacer gran parte de esta organización, y por supuesto a todas las fundaciones y think tanks que colaboraron y contribuyeron con este encuentro, especialmente agradecerle a toda la gente que nos acompañó a través de las redes sociales y de esta sala de Zoom. Ojalá que estos diálogos continúen. Les mandamos un abrazo gigante a ambos y gracias por la paciencia. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Un gusto, un gusto.